Sí, profe. Bueno, Pedco está otra vez con problemas, así que vamos a dar la clase por este medio. Y después voy a esperar un ratito más porque por ahí pueden agregarse más. Les voy a dar un link alternativo que vamos a usar en todo el cuatrimestre. Por si esto pasa, ya que sepan cuál es el link para que vamos a usar. O sea, que si Pedco no está funcionando, vamos a dejar ya establecido un link alternativo y lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la semana 1, ¿sí? Bueno, el tema de elementos finitos es el tema más complejo de la materia y arrancamos inicialmente entrando de a poco con el tema, no en elementos finitos directamente, sino al concepto de aproximar mediante una función que es una aproximación paramétrica. Vamos a empezar a hablar de lo que es el... ¿No me escuchan? Hola. ¿Se escucha? Sí. Alejo, vos no me escuchás. Denme un segundo que le voy a preguntar. Alejo, si me escucha. Alejo es otro profe. En el tema de elementos finitos, mayormente me van a escuchar a mí. Pero a partir del tema de elementos finitos, él va a hacerse cargo de las clases. A ver si puede salir. ¿Alguien más no me escucha de todos los que están acá? Estoy mirando el chat. Si alguno no me escucha, bueno, perfecto. Sí, tendría que mirar la salida de audio. A ver, denme un segundo. Ah, perfecto. Bueno, ahora sí, ya me escuchan todos. Entonces les decía, vamos a comenzar. Sí, bien. Les comentaba, Alejo, cuando vos no escuchabas, que bueno, que vos sos otro profe y que inicialmente en el tema de lo que es elementos de ahora hasta el primer parcial, todo el tema de elementos finitos, mayormente me van a escuchar a mí. En algunos casos lo van a escuchar a Alejo. Alejo sí ha trabajado aplicando elementos finitos con un software. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, él va a poder hablarles más de la aplicación directa. Y a partir de la segunda parte lo van a escuchar mucho más a él que a mí. La segunda parte es más cortita. Es la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias y después ecuaciones diferenciales parciales. Y van a trabajar ahí con métodos iterativos y bueno, ahí van a ver más la parte de programación. Así que bueno. También les había mencionado, para los que se agregaron ahora, que vamos a dejar establecido un link acá en Jitsi para que cuando nos pase algo con Pedco, ya usamos siempre el mismo link y ya sabemos dónde tenemos que ir y bueno, nos reunimos directamente en Jitsi con ese link. Se los voy a dejar, a lo que estoy pensando, se los voy a dejar en Pedco para cuando esté activo, lo voy a dejar publicado. Igual voy a tratar de dárselo al final antes del final de la clase, pero lo voy a subir igual como un aviso para que lo tengan y de acá al final del cuatrimestre, cuando nos pase esto, vamos directamente con ese link. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar hoy.
Esta semana 1 lo que se da es trabajar con una aproximación paramétrica que aproxima una función. ¿Sí? Nosotros esa metodología la vamos a aplicar también después, más adelante, para ecuaciones diferenciales. Pero ahora, para comenzar a entrar en tema, vamos a aproximar una función. ¿Sí? Ustedes van a ver en el ejemplo que está publicado que hay una función original y con distintos métodos uno consigue una aproximación paramétrica. En realidad eso lo aplica cuando uno no conoce la función. Pero bueno, se indica la función para que ustedes puedan ver cuánto se aproxima cuando logran calcular la aproximación, ¿no? Bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a familiarizarnos con el lenguaje que vamos a usar de acá en adelante. A ver. Estoy viendo la opción de compartir pantalla. Profe, ¿le puedo hacer una consulta mientras? Sí, decime. En el tema de esta semana 1 que vamos a ver este tema, ¿también hay una especie de cuestionario para completar o algo por el estilo? Sí, tienen el ejemplo que está hecho y tienen además un cuestionario que tienen que completar. O sea que ustedes cuando ya conozcan el tema, después tienen que, si conocen el tema, pueden resolver ese cuestionario. Lo que no estoy encontrando en este momento es la posibilidad de compartir la pantalla. Ahí está mal. Pantalla compartida. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Me cambiaron el nombre. Sí, entonces le cambiaron, antes decía otra cosa cuando pasaba el mouse por encima. Bueno, entonces ahora ustedes deberían estar viendo mi explorador. Esta semana no hay un práctico, o sea, no van a tener trabajos prácticos, ¿sí? En todo el cuatrimestre, porque está establecido, o sea, era una metodología de trabajo que digamos, se estableció el año pasado y en realidad ustedes lo que van a tener en cada semana es un ejemplo del tema que vieron en la teoría y van a tener un cuestionario para resolver. O sea que no hay un trabajo práctico que tengan que hacer. Pero sí nosotros les compartimos igual los trabajos prácticos que teníamos antes en la modalidad presencial para que ustedes puedan practicar y preguntar las dudas, ¿sí? Pero no tenemos un trabajo práctico establecido por semana que tienen que resolver, sino que es un trabajo que implica, que agrupa varios temas. Nosotros se los compartimos para que ustedes practiquen y ustedes van haciendo de ahí lo que pueden y nos preguntan. Así que de esa manera trabajamos con los trabajos prácticos, pero no están establecidos, digamos, como parte del trabajo semana a semana. Sería algo adicional. Bueno, entonces, vamos a familiarizarnos un poquito con la nomenclatura que vamos a usar de acá en más. Ustedes ya vieron en teoría lo que era el dominio, el contorno. Vamos a repasar un poquitito eso. Bueno, fíjense, si alguien no ve, que avise. Acá les estoy mostrando unos gráficos de distintos dominios sobre los cuales podemos trabajar, que están pintados en azul, y los contornos que están pintados en rojo, ¿no? Entonces, en este caso estamos trabajando, cuando ven acá esta recta con estos dos extremos, bueno, acá estamos trabajando con un dominio unidimensional y vamos a arrancar por este tipo de dominio para trabajar, ¿sí? Entonces, en este dominio unidimensional, lo que está pintado de celeste es el dominio, que es parte de una recta, y eso lo van a ver simbolizado con la letra griega omega. Entonces, todo lo que está en azul dentro, definido acá dentro de este segmento, es el dominio. Y el dominio lo van a ver definido con la letra griega omega. Después tenemos el contorno. El contorno, en este caso del dominio unidimensional,
serán estos dos nodos que ven ustedes acá en rojo. Bueno, estos dos son lo que comprende el contorno. El contorno se está simbolizando, lo van a ver simbolizado con la letra gamma. Entonces gamma es el contorno o borde, ¿no? Por ejemplo, este es el contorno o borde. Por ejemplo, si este dominio fuese desde x igual a 1 hasta x igual a 3, ¿sí? Nosotros vamos a decir que el dominio, en este caso, es un intervalo que va a ir desde 1 hasta 3. Y que el contorno o borde está comprendido solamente por los valores 1 y 3. ¿Sí? Con esto vamos a comenzar a trabajar. Después existen otros dominios que vamos a ver más adelante que son bidimensionales. Puede haber también tridimensionales, pero no llegamos a eso en esta materia, llegamos a bidimensionales nada más. Entonces, hemos trabajado con dominios que tienen distintas formas, bidimensionales, y bueno, en ese caso, lo que es el dominio está pintado en celeste, toda la parte interior de un área, y el borde, todo lo que está pintado en rojo, es el contorno o el borde. Esto queda para más adelante. Pero la idea va a ser siempre la misma, o sea, dentro de lo que, digamos, el dominio es donde trabajamos, y el borde, bueno, es simbolizado por gamma, es el contorno o el borde. Bien. Entonces, vamos a arrancar nosotros con este tipo de dominio que es unidimensional, para entrar en tema, y en ese dominio, en esta semana, vamos a trabajar sobre un dominio unidimensional, como les mostré recién, y sobre este dominio nosotros vamos a tener definida una función exacta. Por ejemplo, acá yo la nombré como phi, pero por ejemplo en el ejercicio ejemplo está dada, se llama u, o sea, puede tener cualquier nombre. En este caso yo le puse phi. Y esto que tenemos acá es la función exacta, ¿no? Entonces, si esta es la función exacta, que usualmente es desconocida, por eso la queremos aproximar, nosotros lo que queremos hacer es obtener una aproximación paramétrica. A la aproximación la vamos a nombrar con el mismo nombre de la función y con un sombrerito arriba. Cuando aparece el sombrerito, estamos diciendo que es la función aproximada de phi, ¿sí? En el caso del ejemplo que está subido a Petco, la función exacta se llama u y la aproximada es u sombrerito, ¿no? En esta semana vamos a trabajar con una aproximación como la que ven acá, ¿sí? Que es esta aproximación paramétrica, está dada por una función psi más la sumatoria de los coeficientes AM por las funciones de forma NM. Yo estoy hablando de estos términos asumiendo que ustedes ya los conocen de la teoría. Si no entienden algo o no se acuerdan de algo, pregunten. Yo estoy viendo el chat en este momento, o bueno, también pueden hablar, tengo abierto el sonido, así que interrúmpanme si algo no se acuerdan o no les es familiar. Bien, entonces esta va a ser la aproximación paramétrica. Quiere decir que esta función es la función aproximada que nosotros queremos obtener. En la semana 1, nosotros vamos a trabajar con una aproximación de este tipo. Y las características que tiene una aproximación de este tipo es que en el contorno no hay error, no hay residuo, ¿sí? Esta aproximación en el contorno es exacta. En el dominio va a estar más o menos cercano según el método y cómo se implementa el método a la función exacta, se va más o menos cercano. Pero en los extremos, o sea, lo que es el contorno o el borde, en ese caso la función esta aproximada es exacta. Quiere decir que en el contorno no hay error, no existe residuo. Ese va a ser el tipo de caso que vamos a tratar esta semana.
pero no siempre va a ser así. Más adelante vamos a trabajar con funciones aproximadas que van a tener error en el contorno o borde, y entonces esta función psi que está acá no va a existir. Pero bueno, en esta semana no vamos a trabajar con error en el contorno, solo en el dominio, ¿sí? Entonces, con ese tipo de, digamos, de aplicación sin error en el contorno, nosotros lo que vamos a hacer es que esta función psi que tienen acá es la que tiene que devolver el valor exacto en el contorno, ¿sí? Entonces, esta función psi devuelve el valor exacto en el contorno. Calcula el valor exacto en el contorno. Entonces, si eso es así, ya terminé de escribir, devuelve valor exacto en el contorno, que sabemos que contorno o borde es en omega, gamma, el valor exacto en gamma. Entonces, si esta función psi me devuelve el valor exacto en gamma, entonces en gamma, es decir, en estos dos puntitos rojos que van en los extremos, necesitamos que cuando pasa eso, esto me dé 0, ¿sí? Necesito que esto sea 0 en gamma. ¿Está? Entonces, la manera de que esto sea 0, siempre hablando del contorno en gamma, es que las funciones de forma sean 0 en el contorno, ¿sí? Entonces vamos a necesitar, para que esto se cumpla, necesitamos que estas funciones sean 0 también en gamma. Estos coeficientes son los que nosotros vamos a buscar con los métodos que nosotros vamos a ver de aproximación por residuos ponderados. Lo que nosotros queremos hacer con esos métodos es obtener estos coeficientes a sub m que ven acá, ¿sí? Pero se van a calcular con esos métodos asumiendo que no hay error en el contorno, no hay error en gamma, y que la función psi me devuelve los valores exactos en gamma, y que entonces necesito que en gamma esta sumatoria valga 0 para que no modifique el valor exacto obtenido por psi, y para que esto sea cierto necesitamos que las funciones de forma, las n sub m, sean 0 en gamma. Así que bueno, esos serían los requisitos de las funciones de forma en gamma. En el dominio, estas funciones obviamente no tienen que ser 0, tienen que ser funciones que me permitan aproximar a la función exacta, y que a medida de que aumentemos la cantidad de funciones de forma, nos acerquemos a la función exacta, ¿sí? Entonces, entre mayor sea este m que tenemos acá, m mayúscula, que es el que calcula la cantidad de coeficientes, que también es la cantidad de funciones de este m mayúscula, es el que determina la cantidad de coeficientes, es decir, la cantidad de funciones de forma. Entre mayor sea este m, nosotros más tenemos que acercarnos a la función exacta, ¿sí? De mayor cantidad de funciones de forma, más tenemos que estar cerca de la función exacta. Esa sería una característica de que deberían tener estas funciones de forma. Y de ninguna manera tienen que ser 0 o constantes en todo el dominio, porque entonces no me permitirían que se modifique esta sumatoria para que me devuelva algún valor cercano, ¿sí? O sea, sí pueden tener un valor constante dentro del dominio, pero no que todas juntas en ese punto me den un valor constante que no me permitan ajustarlas para acercarme más a la función exacta. Bueno, esas son cosas que ustedes ya han visto en la teoría, ¿sí? Nosotros vamos a ver a partir de acá. Todo esto que yo les dije, asumo que les es familiar. Si tienen alguna duda, pregúntenme y paramos, ¿no? Bueno, después de este repaso así express de lo que ya han visto en la teoría, vamos a ver cómo nosotros vamos a calcular estos coeficientes que redondeé acá en rojo. Son constantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a calcular? Para calcular esos coeficientes, nosotros usamos el método de aproximación por residuos ponderados.
Y dentro de ese método, según la forma en que nosotros ponderemos, vamos a tener 4 métodos distintos. Bien. Les hablé recién de esta aproximación. Ya la vimos. Entonces, el método de residuos ponderados lo que me dice es que el residuo, es decir, la diferencia entre la función exacta y la función aproximada, tiene que ser el mínimo posible, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando lo del residuo está simbolizado de esta manera. Lo que estamos diciendo es que el residuo en omega sea lo mínimo posible. Y el residuo en omega va a ser, en este caso, como yo nombré a la función phi, va a ser phi menos phi sombrerito. Entonces la diferencia entre la función exacta y la aproximada en el dominio es lo que se denomina el residuo en omega, el residuo en el dominio. ¿Sí? Lo que queremos es que esto sea mínimo. Entonces, para que sea mínimo, entonces la integral de este residuo ponderado con estas funciones W sub L, este residuo ponderado, esta integral, tiene que ser 0. Cuando ocurre que este residuo ponderado, que está multiplicado por estas funciones WL, que son las funciones de peso, cuando la integral de este residuo ponderado es igual a 0, entonces es que estamos encontrando un residuo mínimo, un residuo en omega mínimo, el menor posible. ¿Sí? Bueno, entonces esa expresión es lo que está acá. Acá expresamos el residuo ponderado, lo integramos en omega, en el dominio, y esto tiene que ser igual a 0, para que este residuo sea mínimo. ¿Sí? Bien, pero si esto ocurre, entonces voy a reemplazar ahora esta phi sombrerito por lo que es en realidad, y en realidad nosotros habíamos visto, por lo menos para esta semana, que phi sombrerito era igual a todo esto. Entonces reemplazo phi sombrerito por lo que es, y entonces esta expresión que está entre paréntesis termina siendo lo que está acá entre corchetes, ¿no? Bien, acá cambia el signo porque es menos toda esta expresión, bueno, me queda negativo. Todo esto tiene que ser igual a 0. Acá lo que hice fue aplicar distributiva en la integral y me queda esta expresión. Acá saqué la sumatoria afuera, esto lo tienen en la teoría, saqué la sumatoria afuera y finalmente me queda esta expresión. Esto que queda acá, yo bueno, ya le puse directamente el nombre, pero en realidad esta integral que tenemos acá es la integral, que es la parte que se llama f. Y a esto que tenemos acá, multiplicando por los coeficientes, es lo que vamos a denominar K por A. ¿Sí? Todo esto me tiene que dar 0. Bien. Nosotros sabemos que estas L y M varían desde 1 hasta M mayúscula, que es la cantidad de coeficientes que coincide con la cantidad de funciones de forma. De manera que si uno hace variar el L y hace variar el M, lo que se termina generando es una matriz. Y esa matriz la vamos a llamar K. Y esto que tenemos acá, los A sub M, en realidad son un vector de coeficientes. ¿Cuántos coeficientes son? Son M mayúscula coeficientes y bueno, y están en un vector que vamos a denominarlo A. ¿Sí? Y esta parte es, lo vamos a denominar F, que es la diferencia ponderada de la función exacta menos la psi, que es la que nos devolvía los valores exactos de la función en los bordes. Bueno, entonces nos queda una expresión como la que tenemos acá, ¿sí? Todo esto es igual a 0. Y en esta expresión, yo les decía recién, directamente escribí K por A. Acá está en el vector de coeficientes. Y esta integral que tenemos acá es la que vamos a denominar K.
que es la integral que se genera haciendo variar el L y el M. Y este es un vector con coeficientes. Entonces, KLM, o sea, cada elemento K sub LM, va a ser de esta forma, la integral de WL por NM. WL es una función de peso, que todavía no sabemos cuál puede ser. Y NM es una función de forma, ¿sí? Entonces, una función de forma que tiene que cumplir algunas características, como las que les había mencionado al comienzo, ¿no? Funciones de forma deben ser cero en el contorno para esta situación, no siempre, pero sí en esta situación en la que vamos a aprender esta semana. Y a medida que se aumente la cantidad de funciones de forma, nosotros nos tenemos que estar acercando con la aproximación a la función exacta, de manera que no pueden ser permanentemente constantes en un punto, porque entonces no vamos a poder hacer eso, ¿no? Bien, entonces, esta es la expresión de cada elemento de la matriz K. Cada elemento K sub LM tiene esta forma. Cada elemento, porque, bueno, esta integral acá hacemos variar el L, siempre el L va a ir desde 1 hasta M, y al hacerlo variar, esto genera un vector, que también va a tener M componentes, y cada componente va a estar dada de esta manera, con esta integral, ¿no? Bien, entonces, esto pasa por trabajar con el método de aproximación, o sea, esto es común al método de aproximación por residuos ponderados, para cualquiera de los métodos que nosotros vamos a ver. O sea, este planteo es común a cualquiera de los métodos que nosotros vamos a ver. Cambia la situación a partir de ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos funciones de peso que son las que van a ponderar, la que usamos al comienzo para ponderar el residuo. ¿Se acuerdan? Aquí hay unas funciones de peso que son WL, que son las que usamos para ponderar el residuo. Bueno, esas WL se siguen heredando en cada parte de acá de K y de F, y tenemos que determinar cuáles van a ser esas funciones, cómo van a ser, ¿no? Entonces, vemos nosotros en la materia tres formas para estas funciones de peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros a esta función de peso le asignamos la delta de Dirac, que es 0, si el valor de x es distinto a un xl dado, es 0 si es distinto a xl, y es infinito si x es igual a un xl. Entonces, si esto ocurre también que cuando uno calcula esta integral de la delta de Dirac con cualquier función que tengamos acá, dentro digamos, en este intervalo, entonces nos va a dar, en definitiva, esta función. Cualquiera sea la función que multiplica esta delta de Dirac, con esta integral, nos da esta función. Entonces, en el caso particular de la KLM que tenemos arriba, nosotros tenemos la función que está multiplicando, es decir, esta g de x, que está multiplicando la función de peso, que es la delta de Dirac, en este caso, la función g de x sería la función de forma, n sub m. Entonces, esta integral, que es una delta de Dirac por nm, va a ser en realidad nm evaluada en el punto. Quiere decir que nosotros vamos a tener un dominio, como ya habíamos visto arriba, perdón, en el caso anterior, y vamos a establecer distintos puntos dentro del dominio, ¿sí? Y en esos puntos es donde vamos a evaluar la delta de Dirac, y en esos puntos es donde nosotros vamos a calcular cada componente de K de esta manera. Así que termina siendo la función de forma evaluada en el punto, en cada uno de los puntos que nosotros pongamos en el dominio. Lo mismo pasa con el vector F. El F sub L, decíamos que era esta función de peso por esta función, que sería lo que acá se denomina G genéricamente. Entonces, esta delta Dirac por otra función, que en este caso son estas dos restadas, bueno, me da estas dos restadas evaluadas en el punto, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros trabajamos con colocación por puntos, es decir, en el dominio ponemos distintos puntos y aplicamos ahí esta función de peso, entonces la forma de calcular cada uno de los elementos del K y de F va a ser esta que están viendo acá. ¿Sí? KLM es NM evaluada en XL, y FL
serán estas dos funciones restadas evaluadas en XL. Y esto es lo que se conoce como colocación por puntos, ¿sí? Si nosotros esta función de peso la calculamos de esta manera como una función partida que es 1, si estamos para los valores de X que están dentro de un determinado subdominio, es decir, partimos el dominio en partecitas, en segmentos, en este caso que trabajamos en un dominio unidimensional, y en cada uno de esos segmentos, que van desde XL hasta XL más 1, la función vale 1, esta función de peso, y es 0 fuera de ese segmento, ¿sí? Entonces, si eso es cierto, en la integral que va desde XL hasta XL más 1, esta función de peso es 1. Entonces será 1 por n sub m, de manera que queda en definitiva la integral entre XL y XL más 1 de la función de forma nm. Lo mismo pasa acá. En este intervalo de XL hasta XL más 1, esta función de peso es 1, de manera que solo queda la resta entre estas dos funciones integrada, ¿no? Bien, esto es lo que nosotros conocemos como colocación por subdominios. Y lo último es Galerkin, que bueno, también el método de mínimos cuadrados termina con lo mismo, pero arranca con otra justificación, aunque finalmente tanto mínimos cuadrados como Galerkin llegan a la expresión de que la función de peso es una función de forma. A la función de peso se la calcula como una función de forma más. Entonces, si eso es así, esta KLM que tenemos acá, nos queda la integral de NL por NM, y a FL nos queda NL por esta resta de funciones que tenemos acá. ¿Sí? Esta expresión es común tanto a Galerkin como a mínimos cuadrados. Pero si ustedes trabajan con mínimos cuadrados y hacen el desarrollo, miren en la teoría cómo está el desarrollo, porque hay una parte que matemáticamente por ahí es un poquito más compleja y ahí ya menciona el resultado de eso, ustedes van a ver que con el método de mínimos cuadrados finalmente llegan a esta expresión. Y eso es bueno, es interesante que lo miren, porque creo que en el cuestionario la última pregunta tiene que ver con esto también. Así que nosotros el viernes yo les voy a explicar ahora el ejercicio que está subido, vamos a completar algunas partecitas, vamos a ver cómo calcular algunas cosas en Silab que les van a ser útil para lo que viene. Pero después queda en manos de ustedes ir trabajando todo lo que veamos hoy. Y el viernes vamos a ver todas las dudas que tengan. Y si hay dudas, dudas que tiene la mayoría, bueno, desarrollamos esa partecita y si no, vamos a ver todas las dudas que vayan surgiendo. ¿Una consulta? Sí, a ver, escucha. ¿Qué función de peso conviene usar o qué criterio se usa para eso? Mira, la función de peso usualmente la que más vamos a utilizar nosotros es Galerkin, es la que establece Galerkin. Pero, y vamos a ver para los ejemplos que es la que más se está acercando. Ahora, no quiere decir que siempre sea la mejor, porque por ejemplo, en colocación por puntos, si vos tenés un conocimiento de cómo varía la función original y sabés, digamos, que hay una parte del dominio en que varía más rápido que en otra, entonces vos podrías ubicar los puntos, ubicar, por ejemplo, mayor cantidad de puntos en la parte en que varía más rápido. Y en ese caso puedes lograr una aproximación muy buena, quizás mejor que la que podrías obtener con Galerkin. Pero claro que tenés que tener cierto conocimiento. Entonces, si vos los ubicás bien a los puntos, hasta podría ser mejor, ¿sí? Depende cómo ubiques los puntos. En colocación por subdominios ocurre lo mismo, ¿no? Si uno los ubica bien estratégicamente, puede lograr una muy buena aproximación. Pero en líneas generales, cuando uno desconoce todo, Galerkin suele ser la que más se aproxima a la función exacta, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar
ahora con los 3 métodos, pero más adelante va a quedar solo Galerkin. Cuando ustedes trabajen con elementos finitos directamente, bueno, ahí solamente van a trabajar con Galerkin. ¿Se entendió la respuesta? Sí, profe, buenísimo. Gracias. Bueno, de nada. Profe, Sí. le hago otra pregunta, ya que hablaba de los cuestionarios. ¿Esos cuestionarios son semanales y tenemos hasta el viernes para hacerlo? Sí, en realidad hasta el domingo. Tengo entendido que el domingo se cambian, o el lunes a la mañana. De todos Bien, modos, bien. bueno, no sé si hago bien en decirlo, pero de todos modos ustedes pueden sacarle capturas de pantallas y tenerlos para cuando estén desactivados, para repasar o si tienen alguna duda o algo. Pero digamos que el material se publica durante la semana y el domingo cuando termina la semana, listo, se oculta y se publica el material correspondiente a la semana que sigue. Así que esa es la Bien. metodología. Y otra duda, profe, ese cuestionario, ¿tenemos una sola posibilidad para hacerlo de forma bien? Y si nos va mal, ¿eso cómo sería con la nota del cursado? No, los cuestionarios no influyen en la nota del cursado, tienen todos los intentos que quieran. No es como en el parcial que tienen un solo intento y que se evalúa. En el cuestionario ustedes pueden hacer todos los intentos que quieran y sí les va a dar un puntaje si está mal o está bien, pero no importa porque ese puntaje lo ven ustedes nada más. O sea, lo que se puede llegar a considerar quizás más adelante es si los hacen, que tenga, por ahí influye un poquito en, bueno, digamos, una nota que puede llegar a influir un poquito cuando si rinden un parcial y están ahí en el límite, bueno, para ver si trabajaron o no. Pero no es una nota definitiva, no es otra nota adicional con la cual vamos a promediar. Es para ustedes, en Bien. definitiva. Bien, ahí entendí. Pero sí les sirve hacerlo porque entonces van a saber cómo van ustedes en la materia. Y como es un tema tan complejo, yo les diría que no se atrasen, que no amontonen cosas con el tema de elementos finitos, porque si no es una bola de nieve después. Bueno. Profe, una Perfecto. consulta. Sí, escucho. ¿Esos cuestionarios son con tiempo? ¿O tenemos el Creería tiempo que que...? no. Creería que no tienen un límite de tiempo. No. Por lo menos hasta ahora no se les ha puesto tiempo. No Bueno, porque gracias. no son como, no, de nada, no son como el parcial. Así que pueden intentar. Si llegan a tener algún tema, algún problema con el tiempo o que no les deje intentar, avísenme. Pero hasta donde yo sé, no porque no es la finalidad, es para que ustedes practiquen. Así que no. Bueno, si no hay más dudas, yo lo que voy a hacer... ¿Alguien habló? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con respecto a los cuestionarios, esos están en PETCO, ¿no es cierto? Sí. Y si está caída, ¿hasta cuándo van a durar? No, si está caída lo tenemos que dejar sí o sí un tiempo más. Lo que pasa es que depende, porque ahora, por ejemplo, se supone que esta semana no debería estar caída. Entonces uno programa tener esos cuestionarios abiertos hasta el domingo y listo. Pero si esto continúa más tiempo, ya con un día nada más que esté suspendido PEDCO, y vamos a tener que dejarlo un poquito más. Cuando pasa esto con PEDCO, nosotros tenemos que dejar los cuestionarios más tiempo, ¿sí? Bien. Muchas gracias. Sí. No, de nada. Bueno, entonces, ¿hasta acá tienen alguna...? Sí. Quería preguntarle si tenía algún TP viejo de este tema de los que daban antes en presencial para ir practicando, si en la práctica de esta semana solamente para nosotros va a ser el cuestionario, porque la PEDCO cuando estaba funcionando no había ningún TP viejo como para ir practicando. No, porque son ejercicios adicionales. Lo que podría hacer es ver la manera de dárselos a ustedes, pero en el módulo, no, digamos, no los puedo publicar porque no son parte de la metodología. Pero de alguna manera Claro. voy a ver cómo se los puedo hacer llegar. Si quizás puedan publicar
algún aviso y poner ahí adjunto el PDF. O, también puede ser que como muchos de ustedes están en Discord, quizá lo podamos poner ahí. Bueno, yo les voy a avisar en la semana, si ustedes tienen interés en que les demos el primer práctico para que practiquen, les puedo publicar un aviso en la semana, a ver cómo se los hago llegar. Buenísimo, profe, gracias. De nada. Igual en esos prácticos tengan presente que esos prácticos estaban hechos para la modalidad presencial, donde uno iba haciendo una partecita de esos prácticos por semana. Entonces fíjense las características del ejercicio para ver si están en condiciones de hacerlo. No es que, por ejemplo, el práctico 1 es todo lo que ustedes ven en la semana 1. No, en la práctica 1 hay cosas que ustedes ven en la semana 1, 2, no sé si la 3 también. Así que tienen que mirar el práctico y según las características del ejercicio, ver si lo pueden hacer o no. Por ejemplo, no, en el práctico 1, sí, puede ser que en el práctico 1 entre también lo que es la semana 2 y un poco más también, porque ustedes en la semana 1 van a ver una aproximación de funciones nada más. Y yo creo que el práctico 1 viejo tenía para aproximar ecuaciones diferenciales también, me parece. Bueno, pero ustedes fíjense, este es el caso de aproximar una función y es una aproximación que va a tener un residuo en el dominio, pero que no tiene un residuo en el contorno. Ese tipo de ejercicio es el que van a poder hacer ustedes con lo que van a ver esta semana. Los demás quedarán ahí hasta que puedan hacerlo. Bien. Entonces, vamos a ver. Si no tienen más dudas sobre esto que vimos ahora, de los 3 métodos, vamos a llevar todo esto que hablé recién a números, con el ejemplo que vimos que está subido a Petco. ¿Alguien tiene alguna otra duda de cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos acá a cada elemento de KLM establecido de esta manera? Cada elemento del vector F establecido de esta manera. Todo eso está claro. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar con el ejercicio que está subido. Y no sé si arrancar por acá o por Silab, un poquito. Bueno, les voy a presentar el ejercicio y van a ver después que muchas cosas las vamos a resolver con Silab. Y son cosas que después les van a servir para el resto del resto del cursado. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que calcular como, no sé, 280 integrales. Y si lo tienen que hacer a mano, van a estar una cantidad enorme de tiempo. Entonces, la idea es que usen Silab para calcular integrales, Silab para resolver sistemas, que usen Silab para graficar una función, a ver si más o menos está cerca de lo que corresponde, a ver si en el contorno está como debe estar. Y todas esas cosas se las voy a mostrar ahora para que vean cómo hacerlo. Igual las conocen ustedes de métodos 1, pero las vamos a repasar. Bueno, entonces en el ejemplo de aplicación, les decía, la función original se va a llamar U, la aproximada va a ser U sombrerito. Acá trabajamos con funciones de forma, que son estas que ven acá, n sub j, igual a x a la j, por 1 menos x. Acá trabaja en el inciso A, se trabaja con colocación por puntos, y estos puntos utiliza 2 puntos nada más, que son x1 y x2. x1 está en 0.1 y x2 en 0.8. Quiere decir que acá el m mayúscula es 2. ¿Sí? Tenemos 2 puntos, van a haber 2 funciones de forma, van a haber 2 coeficientes que quiero obtener. Bueno, el m mayúscula del que hablamos en esta sumatoria va a ser 2 en este ejemplo. Se supone que entre mayor sea ese m mayúscula, más cerca tenemos que estar nosotros de la función exacta. Si están bien elegidas y si son funciones de forma que ajustan bien. Porque hay funciones de forma que ajustan mejor que otras. Nosotros a priori no lo podemos saber a eso, simplemente las aplicamos. Bien, entonces acá dice que consideramos esta función la U exacta aproximada con un sombrerito y establece esto que
nosotros mencionamos recién. Colocación por subdominios, y acá divide el dominio en dos partes de igual longitud. Pero no quiere decir que siempre tengan que ser así. Los subdominios pueden ser de distintas longitudes también y no hay problema, ¿sí? Acá justo se eligieron de igual longitud, pero no tiene por qué ser así. También pueden ser de distintas longitudes y sobre todo si tenemos algún conocimiento de cómo varía la función, y bueno, uno va a poner, si vemos que varía más en una parte que en otra, en esa parte ponemos subdominios más chiquitos ahí y un subdominio más grande para la parte en que la función se comporta muy parecida, digamos, no tiene cambios abruptos. En este caso, son dos subdominios de igual longitud. Y nuestro dominio va desde 0 hasta 1. Y gamma va a estar comprendida por los valores 0 y 1, que sería el contorno o el borde. Entonces, para todos estos casos, en este ejemplo, m mayúscula va a ser igual a 2. Bien, acá trabaja con colocación por puntos. Elige estos dos puntos. Bueno, simplemente es aplicar lo que nosotros vimos recién. Acá van a ver otra vez este planteo de residuos que les mostré recién, esta integral igualada a 0, de manera que el residuo sea mínimo. O sea, lo mismo que les mencioné recién es lo que está escrito acá. Esto no quiere decir que tienen que repetir que siempre es igual, o sea, tienen que en cada ejercicio hacer este desarrollo y ver a qué llegamos. Por ahora sí, cuando se trata de una función va a estar siempre de la misma manera, pero más adelante este planteo según el ejercicio puede variar. En este caso de colocación por subdominios, ya sabemos que es una función delta, la función de peso es una delta de Dirac, y bueno, finalmente llegamos a la expresión que ya vimos antes, y esto llevados a números es directamente evaluar la función de forma en x1 y la función de forma evaluarla en x2. Entonces, bueno, es simplemente hacer variar el L y el M, y con eso ya obtenemos la matriz K y el vector F, ¿no? El vector F, recordemos que está compuesto por la función exacta menos la psi aproximada evaluada en los puntos establecidos ahí en el ejercicio, ¿sí? Y finalmente queda el sistema del cual tenemos que obtener nosotros estos coeficientes para armar la función aproximada. Hay una parte de esta función aproximada que es la función psi. Esta función psi es una función que yo les decía que en el contorno nos tiene que devolver valores exactos. Quiere decir que en el contorno tiene que darme el mismo valor que la función exacta u, para que no haya residuo en el contorno. Y ahí estas funciones de forma tienen que ser 0. Entonces, ¿cuál puede ser esta función psi? Tiene que ser una función que pase por los valores exactos en el contorno, y puede ser cualquier función. Lo que pasa es que usualmente usamos una recta porque es la más simple de obtener. A ver, voy a escribir algo de todo esto que estoy diciendo. Bueno, en este caso, nosotros necesitamos saber que esta función psi nos tiene que dar los valores exactos en los bordes. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? En este caso, nuestro contorno es gamma. Y gamma, para este dominio en el que estamos trabajando, el contorno está comprendido por el valor 0 y por el valor 1. ¿Sí? Y psi me tiene que dar el valor exacto. Quiere decir que en el contorno, quiere decir que psi de x es una función que, no muy feo ahí, psi de x es una función que debe pasar
por estos puntos. Ustedes van a ver una recta ahí en el ejemplo, pero eso surge de esto. Como esta función me tiene que dar los valores exactos, entonces tiene que pasar por un x igual a 0 con una ordenada que sea el valor de u, que es la función exacta, en 0. Y además, con respecto de 1, tiene que pasar por un x igual a 1 y una ordenada que es igual al valor de u en 1. ¿Sí? Entonces, la forma de que psi cumpla con que devuelva el valor exacto de la función u en gamma es que pase por estos dos puntos que tenemos acá, en este caso, ¿no? Entonces, puede ser cualquier función cuadrática, la que sea, pero que pase por estos puntos. Usualmente nosotros usamos una recta porque es la más fácil. Entonces, ustedes van a ver que en este ejercicio se trabaja con una recta. Cuando ustedes ven acá la función psi, que está acá, bueno, esa función psi es una recta que pasa por estos dos puntos. U en 0, sabemos que es directamente 0, bueno, acá está explicado de esa manera, sabemos que U en 0 es 0.19 y lo que sigue, y U en 1 es 0,32 y lo que sigue. Entonces, lo que se hizo ahí fue la ecuación de una recta que pasa por esos dos puntos, porque es lo más simple, pero puede ser cualquier función que pase por esos dos puntos. Y entonces necesito que las funciones de forma en 0 y en 1 no me alteren este resultado, el resultado obtenido por la psi. Por eso es que van a ver que las funciones de forma en 0 y en 1 son 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que necesito que esta sumatoria sea 0 en el contorno para que esta función psi devuelva un valor exacto y no se altere con esta parte. Bueno, vemos que las funciones de forma cumplen con eso y la función psi, que va a ser una recta que pasa por esos puntos, va a cumplir con lo otro que se pide. Y esa recta es la que ven acá, es la ecuación de esta recta. Y esta psi la van a usar en los tres métodos. ¿Sí? Los tres incisos que tienen acá van a tener siempre una aproximación de este tipo y la psi va a ser la misma para los tres incisos. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es estos coeficientes porque son distintas las funciones que vamos a utilizar, las funciones de forma. Bueno, entonces, no. Son distintos los coeficientes porque los vamos a calcular desde el sistema que se va a generar es distinto y entonces estos coeficientes son distintos. Las funciones de forma son siempre las mismas. Perdón. Bien, entonces en colocación por puntos simplemente se reemplaza haciendo variar el L y el M y se obtiene el sistema que tenemos acá. Lo que se hace es resolver este sistema y obtenemos los valores de los coeficientes A1 y A2. ¿Sí? Y una vez que obtenemos los valores de estos coeficientes, los reemplazamos en la ecuación, en la forma original. Entonces, un sombrerito va a ser psi de x, y después es A1 por N1, A2 por N2. Este punto está bastante claro. Y acá directamente multiplicamos, reemplazamos por los valores. A1 por la función de forma N1, más lo que es A2 por la función de forma N2. Y finalmente nos queda esta expresión de aproximación paramétrica para este caso, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer acá, a medida que les voy mostrando el ejemplo, les voy mostrando en Scilab cómo podemos resolver. Vamos a recordar cómo resolver este sistema primero. Ustedes van a tener muchísimos cálculos en esto, por eso es bueno que ya vayan usando. Hay 2 o 3 herramientas que les voy a mencionar, pero son las que van a usar muchísimo. Así que
vamos a verlas en este ejemplo y después las van a usar. Denme un segundito porque mi máquina es un poco viejita y tarda. Bueno. Acá tendría que estar abriendo el SCI Notes. Yo ya preparé acá, para no tardar en copiar, preparé las matrices. Bueno, acá voy a nombrar la matriz K de colocación por puntos. Este es el nombre de una matriz que tiene estos elementos que ven ahí en el apunte, ¿no? En primer fila 0.09, copié los valores de esta matriz K de esta manera. Acuérdense, en cada fila van separados por espacio y cada fila se separa de otra con el punto y coma. Y todo encerrado entre corchetes. Entonces con eso ya generé esta matriz. Ahora voy a generar este vector que tenemos acá con el fin de resolver el sistema. Y ya lo copié para ahorrar tiempo. Llamé F de colocación por puntos, son esos valores, es uno por fila, y separo cada fila con el punto y coma. Entonces ahí ya tengo eso. Si yo quiero resolver este sistema para obtener a 1 y a 2, entonces lo que hago es K de colocación por puntos y escribo barra invertida. A ver. Sí, está bien. Barra invertida, F de colocación por puntos. Ahí está. Entonces acuérdense que la barra invertida lo que hacía era resolvernos este sistema. Y entonces acá se obtienen estos coeficientes que son menos 2.07 y 3.1538. Esta es una manera. Y la otra manera, que quiero que se mencione en el apunte, es calcular la inversa de la matriz K de colocación por puntos, como le puse yo el nombre, y a eso lo multiplico por F de colocación por puntos. Acá tengo que fijarme bien lo que es mayúscula y minúscula porque si la distingo una cosa de la otra. Bueno, o lo hacen con la inversa o con la barra invertida y con eso ya pueden resolver este sistema. ¿Sí? Bueno, el sistema ya está resuelto y lo que voy a hacer yo va a ser definir una función, la función uSombrerito, la voy a definir en Scilab. ¿Por qué? Porque después la voy a necesitar para calcular valores porque la necesito, por ejemplo, para graficarla, ¿no? Entonces, defino la función f aproximación de colocación por puntos, fue el nombre que yo le puse. Tiene un parámetro de entrada que es un valor x, que no es un vector, es un solo valor, ¿sí? Y un valor de salida que le puse r. Es más, si yo quiero acá le cambio el nombre y le pongo valor, por ejemplo. Se lo voy a cambiar para que vean que no es lo mismo que el vector x que después van a ver, porque no son todos, no es un vector con elementos del dominio, es un solo valor. Igual dentro de la función, el nombre de este parámetro se conoce dentro de la función y desde afuera no se conoce. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que implementé ahí? Esta uSombrerito que están viendo acá es la que implementé acá. ¿Sí? Simplemente copié esto mismo, la función sí, la copié y después todo lo demás que ven acá. La voy a ejecutar, la voy a grabar
lo voy a ejecutar. Y entonces una vez que lo ejecuto ya está disponible esta función para trabajar. Entonces yo, por ejemplo, se me ocurriría graficarla. ¿Sí? Una vez que ya la ejecute, ya queda disponible la función como yo la denomino acá, approx, f-approx, colocación por puntos, ¿sí? Y entonces yo quisiera graficarla. ¿Cómo haría? Para graficar, esto grafica puntos. Entonces nosotros tenemos que darle vectores con abscisas. Tenemos que dar un vector con abscisas, un vector con ordenadas. Y lo que hace Scilab es tomar uno a uno los elementos y graficar cada uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces voy a preparar el vector de las abscisas. Voy a llamarlo X, que son los elementos del dominio. Y este dominio va de 0 hasta 1. Pero vamos a hacer que vayan con un paso de 0.05 uno de otro. Ese paso tiene que ver, el paso para graficar, no tiene nada que ver ni con su dominio ni nada, es el pasito que estoy usando yo para graficar, es decir, la distancia entre un puntito y otro. Entonces el paso va a ser 0.05 y va a llegar hasta 1. ¿Sí? Este es el vector que se genera. Ahora necesito generar un vector con las ordenadas. Si yo quiero graficar esta función, necesito un vector con las abscisas y un vector con las ordenadas. Entonces ahora voy a generar el vector con las ordenadas. Para eso voy a hacer una repetitiva con i que va a ir desde 1 hasta la longitud, acuérdense, acá repasamos, longitud del vector x, porque necesito que tenga la misma cantidad de elementos. Acuérdense que length x me devolvía la longitud de un vector, en este caso el vector x. ¿Sí? Entonces, los valores de i van a ir desde 1 hasta longitud de x. En este caso tiene 21 elementos. X tiene 21 elementos, de manera que esta repetitiva por i va a ir desde 1 hasta 21. ¿Sí? Voy a separar una instrucción de otra con punto y coma. Si no, las escribo una debajo de la otra en el CCI Notes. Poner punto y coma es lo mismo que escribirla abajo, comúnmente. Bueno, voy a cargar ahora el vector de las ordenadas. Entonces, el vector va a ser i. A cada elemento iésimo, a cada elemento iésimo del vector i, le voy a asignar la función f-approx de colocación por puntos aplicada a el elemento x sub i del vector x. ¿Sí? Acuérdense, x era un vector con todos los elementos. Cada elemento lo referencio como x sub i. Y ese elemento, que es uno solo, es lo que pasa como parámetro. Esto me va a devolver el valor de la imagen, ¿sí? Con esta función. Y eso lo guardo en el elemento iésimo del vector i. Eso es lo que estoy haciendo en este caso. Un error común acá puede ser confundir lo que es un vector con un elemento. Bueno, fíjense que acá esto es un elemento y esto es un elemento. Son dos elementos indizados acá. Y hay dos vectores. Un vector es x y el otro vector es y. Bueno, voy a hacer esto y voy a cerrar la repetitiva. Después de esto, el vector y tiene todas esas componentes que ven acá, que son las que calculé con esta función de aproximación. Si yo la quisiera graficar, hago plot, y acá vienen las abscisas, que estaban en el vector x, y las ordenadas, que están en el vector y. Con esto solito, yo ya puedo graficar. Ahí está, ese es el gráfico, ¿no? Que está medio cuadrado acá porque puse un paso de 0.05, quizás tendría que haber sido, por ejemplo, 0.01. Pero bueno, en líneas generales este es el gráfico. Entonces, con eso solito ya puedo graficar. Acá me da un warning, una advertencia de que tuvo que transponer el vector X para que sea de dimensiones compatibles. Se encarga solo de hacerlo. Si no, nosotros lo podemos transponer con el apóstrofe. Ahí
ya transpusimos el vector X. Entonces ahí no me aparecería ningún mensaje y generaría este gráfico, ¿no? Que si ustedes miran en el ejemplo, al final, el método de colocación por puntos está dado en rojo, que es esta curva que tienen acá, y es lo que nosotros obtuvimos con este plot. ¿Sí? Nada más que acá estaba en rojo. Bueno, si yo quisiera que esté en rojo, ahí puedo agregar un parámetro más. Puedo poner un tercer parámetro indicando el color de la curva. Si yo quiero que sea rojo, entre comillas pongo R de red. Si quisiera que fuese verde, pongo G de green. Si quisiera que fuese azul, le pongo B de blue. Y el negro es black, pero se simboliza con la letra K. Entonces en este caso le voy a poner rojo. Y lo que hago es que cambie el color de la curva. Pero si yo no limpio esta ventana con este gráfico, todo lo que grafique va a graficar arriba de lo que ya tengo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera limpiar esta ventana, o bien la cierro y armo otra de cero, o podría limpiar la ventana con CLF, que es una instrucción para limpiar la ventana de gráficos, y después debería hacer la gráfica, ¿sí? Si no se acuerdan de CLF, directamente cierran la ventana y vuelvan a abrir. Porque si uno no la limpia, lo que hace es superponer todo lo que mandamos a graficar, todo lo manda a la misma ventana. Y no importa lo que haya antes, todo va sobre lo mismo. Bueno, entonces con esto ya graficamos esa función. Podemos graficar una función o varias. Vamos a ver ahora otros casos y después las graficamos a todas juntas. Bueno, todo esto era para colocación por puntos. Resolvimos el sistema, armamos la función, la graficamos. Colocación por subdominios, ustedes ya vieron cuál era la función de peso con la que estamos trabajando. Cómo quedaría cada elemento KLM y cada elemento FL del vector. Haciendo variar el L y el M, llegamos a obtener la matriz K y el vector F que están viendo acá, ¿sí? Entonces uno lo que hace acá es resolver este sistema, ya saben cómo hacerlo, y una vez que se resuelve ese sistema, obtenemos otra función aproximada a un sombrerito, donde la psi es la misma que la anterior. Lo que va a cambiar son los coeficientes A1 y A2, que son los que tenemos acá, ¿no? Pues van a ser ligeramente diferentes. Si uno quisiera graficar, por ejemplo, esta función, yo acá ya creo que la preparé. Esto es para mostrarle cómo poner las dos en la misma gráfica. Colocación por subdominios, bueno, esto es lo mismo. Ya la copié. Vieron que acá yo le había puesto X, y no pasa nada, le puedo poner X, T, el valor que quiera. No importa que el vector afuera se llame X también, porque dentro de la función este X no es el mismo que está afuera, que es un vector. Para la función, este parámetro de entrada X es otro, que solamente es conocido dentro de la función. No es el que está definido afuera. Entonces también lo puedo llamar X, pero este es el X, es un X que pertenece al dominio de la función, está dentro de la función y nada más, que de afuera no es conocido. Y otro X es el vector X que hemos definido afuera en la consola. Así que tampoco habría problema. Entonces, lo voy a dejar así para que vean que es cierto. Lo que voy a hacer ahora va a ser generar dos vectores de ordenada distintos, uno generado por colocación por puntos y el otro por colocación por subdominios, y los voy a graficar voy a hacer las dos gráficas juntas para que vean cómo podemos hacer. Entonces, el vector X va a ser siempre el mismo, ¿sí? Eso no lo vamos a tocar. Lo que va a cambiar ahora es que nosotros ya teníamos un vector Y que era el de colocación por puntos. Ahora a ese le voy a cambiar el nombre. Este va a ser Y de colocación por puntos.
Va a ser lo que yo tenía definido como i. Y ahora voy a armar otro vector con ordenadas para colocación por subdominios. Entonces, la idea va a ser la misma. Voy a usar una repetitiva. Es la misma repetitiva por la misma cantidad de elementos. Y este vector lo voy a llamar i de colocación por subdominios. Y le voy a aplicar la función colocación por subdominios. Creo que la llame así, a ver si es cierto. Colocación, coloc subdom. Sí. Bien, entonces ya me generó otro vector más, que es colocación por subdominios. ¿Sí? Tenemos dos vectores distintos. Uno es el de colocación por puntos, que es el que tenemos acá, y otro es el de colocación por subdominios. Los X, es decir, las abscisas, son las mismas para cualquiera de los dos vectores. Entonces, si uno quisiera graficar las dos funciones juntas, uno podría ir armando ternas. Entonces, la primera terna que corresponda a colocación por puntos. Entonces, las abscisas en esa terna será X, las ordenadas van a ser Y de colocación por puntos, y ese lo voy a graficar, por ejemplo, en rojo. Y ahora viene otra terna. Otra vez las abscisas son X, las ordenadas van a ser Y de colocación por subdominios. Y el color que voy a usar el mismo que usaron acá, solamente para que se parezcan las gráficas, vamos a comparar. Y subdominios usó el verde. Entonces, nosotros en este caso vamos a usar verde, que es green. Entonces, se utiliza la letra G. O sea, la forma siempre es la misma. Viene abscisas ordenadas y el color más otras cosas más, que puede ser el trazo, si es punteado, si no. Fíjese en la ayuda de la función plot, y acá hay varias cosas para hacer. Pero ahora nos vamos a enfocar en el color nada más. Y la otra terna para la otra gráfica que quiero, ¿no? Entonces ahora tendría que aparecer las dos gráficas. ¿Sí? Estas dos que ven acá, en rojo y en verde, corresponden a estas dos que ven acá en rojo y en verde. ¿Sí? Y fíjese cómo acá todas coinciden, porque como no hay error, todas tienen que valer lo mismo, que es el valor de la función u, en este punto y en este. Eso en esta semana, no siempre va a ser así. Bueno, y otra cosa que me quedó por ver, bueno, Galerkin, donde la función de peso era la función de forma. Simplemente lo que uno hace es reemplazar, en este caso, o sea, hace variar el L y el M desde 1 hasta 2, y nos queda esta expresión que tenemos acá. Si quisiera graficarlo, bueno, resuelvo este sistema, agrego otra función más acá, y después hago una repetitiva cargando un tercer vector con ordenadas correspondientes a esta función. Y cuando quiera graficarlo, en el plot agrego una terna más con abscisas ordenadas y color para Galerkin. Sería lo mismo. Bueno, en esto yo creo que no van a tener dudas porque es simplemente resolver. Y lo que sí es interesante como herramienta para resolver, fíjense que acá en Galerkin ustedes tienen muchísimas integrales que resolver. Y para no hacerlas a mano, lo que vamos a hacer es trabajar con Scilab. Y para integrar con Scilab, nosotros podemos usar la función integrate, porque si digo integrate, eso es una mezcla entre inglés y castellano aparte. La función integrate lo que hace es, tiene un primer parámetro, que es un string con la función,
Span English, exactamente. El primer parámetro es un string con la función, que por ejemplo acá arriba ustedes ven r igual a x al cuadrado más x. Bueno, este x al cuadrado más x, esto entre comillas, es lo que iría como primer parámetro de integrate. El segundo parámetro sería la variable por la cual voy a integrar. Bueno, acá lo escribí acá abajo, ¿no? La variable sería x, la variable que voy a integrar. Y finalmente, el tercer y cuarto parámetro son los extremos de integración. Extremo inferior y superior. ¿Sí? Entonces con esto me resuelve la integral. Esa es una manera. Y la otra manera es utilizando la función int_g, que es una función, es una forma de integrar que la tiene implementada con cuadratura de Gauss. ¿Se acuerdan que ustedes la vieron del método Zoom? Bueno, utiliza cuadratura de Gauss con varios puntos, o sea, es bastante exacta. Y en este caso, los parámetros van a ser los extremos del intervalo a integrar, extremo inferior y superior, y después vendría un tercer parámetro que es la función a integrar. Pero esto hace que ustedes tengan que definir esa función antes de hacer la llamada a int_g. Entonces, por ejemplo, acá defino la función g de x igual a esto, entonces tengo que hacer con la palabra function, escribo después en qué consiste la función, en function, y una vez que la declaro, entonces que está declarada y que ejecuté para que quede en la memoria ahí listita para usar, una vez que hago todo eso, bueno, ahí puedo llamar a la función int_g y que aparezca como ingresar como tercer parámetro esta función g, ¿sí? Previamente definida. De una manera o de otra, es útil para integrar. A ver, vamos a hacer un ejemplito acá. N1 por N2, por ejemplo. Acá me pide transponer el vector X, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Con el simito ese. Bien, acá lo que vamos a hacer es, vamos a integrar, por ejemplo, esta, N2 por N1. Por ahí la escribí mejor. N2 por N1. Yo podría hacer integrate y puedo poner como primer parámetro esto, que es x elevado al cuadrado multiplicado por 1 menos x, y a eso lo multiplicaría por x por 1 menos x, y eso sería el primer parámetro. Segundo parámetro, la variable que voy a integrar, que sería el x, y los extremos inferior y superior. El inferior es 0 y el superior es 1. Entonces, esto me da ese valor que ven ahí, que debería ser 1 sobre 60. Exactamente. Y lo calculé con la función integral. También podría hacerlo con int_g, pero entonces necesito definir la función integral. Función, voy a poner un resultado, voy a llamar R. Cuando es un solo valor el que devuelve la función, uno puede poner los corchetes o no en el parámetro de salida. Voy a llamar a esta función N2, N1. El parámetro es X. Y esto me tiene que devolver algo calculado como lo que puse acá.
Bueno, ahí definí esta función. Y entonces si lo calculo con int g, el parámetro inferior es 0, parámetro superior 1, y la función a integrar será en este caso n2 y n1. Si yo mal no recuerdo, puedo definirlas por separado, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí el resultado es el mismo, ¿no? Pero yo había visto en algún momento que nosotros podríamos hacer algo distinto. Es decir, esta va a ser n2. Y voy a definir n1 de x de esta manera. Puedo definir las funciones acá o, más fácil también, las escribo acá directamente en el SCI Notes, lo ejecuto y me quedan disponibles, ¿no? Yo las estoy escribiendo directamente en la consola. Y en este caso, yo podría definir otra función, porque yo no sé si la multiplicación de funciones se las va a tomar. Vamos a probar. Lo que quiero hacer es, porque acá yo les escribí directamente ya la multiplicación de las funciones ya todo desarrollada. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de separarlas y ver si puedo directamente multiplicar las funciones, porque entonces les es más útil para no tener que reescribirlas o no equivocarse por ahí en un símbolo, en un número, y que ya no les dé el resultado. Abriendo el paraguas para lo que viene, que van a utilizar bastante esto. Entonces acá, por ejemplo, yo podría integrar n2 de x por n1 de x. Sé que en algún momento lo hice. Los extremos son 0 y 1. Sí, ven. Uno podría haberlas definido por separado y también puede integrar así. Se los digo porque por ahí a uno le conviene escribir todas las funciones de n1 y n2 acá una sola vez y después ya directamente las llamo. Y con int g, hay distintas formas de hacer lo mismo, no quiere decir que tengan que hacerlo sí o sí de esta manera. Pero créanme que cuando son muchas integrales, esto ha sido útil. Por lo menos a mí me resulta más cómodo. No, acá no. En este caso no. Con int g van a tener que definirlo. Hay que definir una función que sea, por ejemplo, n2 y n1. Lo tomamos de esa manera. Y esto es n2 de x por n1 de x. Sí, la redefiní. Y ahora, sí, llamo directamente a la función n2n1, que es la multiplicación de esas dos. ¿Sí? Bueno, fíjense, ustedes pueden escribir directamente lo que es n1 por n2 como está acá. Hacerlo con integrate o con int g, ¿no? Definiendo la función directamente. Pero también uno podría definir n2 y n1 e integrar de esta manera. ¿Sí? Y esto sirve, más adelante van a ver que es más cómodo, porque por ahí uno se escribe de esta manera, uno se equivoca y, no sé, en lugar de poner un menos, pone un más, se equivocó en una cuenta y ya no le da nada de todo. Entonces por ahí, revisando bien, haciéndolo de esta manera, preocupándose de escribir bien las funciones de forma de esta manera, después es directamente reutilizarlas nada más. Y les decía, uno podría hacerlo acá, como lo hice directamente en consola, o uno podría escribirlas acá y ya después directamente usarlas. Podría escribirlas acá, ejecuta, y después que ejecuta, directamente las trabaja en
en la consola, porque ya son conocidas, ¿sí? Y esto les va a ser útil después, sobre todo con Galergy. Así que bueno, a ver si me queda algo por mostrarles de Scilab. No, solamente el plot y resolver, sí. Hay muchas cosas que pueden usar de Scilab, pero les mostré lo elemental como para que ustedes puedan hacer estos cálculos sin necesidad de estar haciéndolos a mano, que son bastante engorrosos. Sé que las funciones que nosotros, que les mostré de Scilab, son plot, integrate e int_g. Después ustedes pueden buscar en la ayuda, porque cada una de estas tiene parámetros para hacer cosas más específicas, pero resolvimos un sistema con la barra invertida o con la función inversa de A. Graficamos funciones con plot, que grafica por ternas, puede ser una terna o todas las que nosotros quieramos graficar. Armamos vectores y para integrar usamos int_g o integrate. Después ustedes pueden buscar en la ayuda para mirar bien los parámetros por si hay alguna cosa específica que quieran hacer. Bueno, volvamos al ejercicio. En el ejercicio que estaba hecho, este se implementó con Galerkin. Calcularon estas integrales para el método de Galerkin. Y nuevamente se generó el sistema, se obtuvieron los coeficientes A1 y A2. Y otra vez, la aproximada será sí, que siempre es la misma. Y lo que cambia son los A1 y los A2, que son estos que tenemos acá. Finalmente lo que se hizo acá fue graficar todo, ¿no? Que es lo que está acá, incluyendo la función real. Así que esto ustedes lo pueden graficar también. Y esto sería todo lo que está en el apunte y lo que, digamos, el material que está pensado para esta semana, y también es lo que se les va a preguntar en el cuestionario. Hay una última pregunta, que ya les dije demasiado, deben estar cansados, en el cuestionario, que les da distintas opciones para sobre el método de Galerkin. Entonces, fíjense ustedes cómo son las funciones de forma del método de Galerkin, y si ustedes observan el método de mínimos cuadrados, van a ver que esas funciones las funciones de peso que se utilizan en Galerkin, en realidad ustedes pueden ver el desarrollo de cómo llegar a eso cuando observan el método de mínimos cuadrados. Es una pista nada más que les doy para que ustedes lo miren en la teoría, y en todo caso si se les genera una duda lo podemos volver a ver la clase que viene. Así que este sería el material para esta semana. Quisiera mostrarle links para que se inscriban, y nuestro link por si tenemos algún problema. Pero antes de eso quiero saber si tienen alguna duda, si esto se entendió. Por mi parte no quedaron dudas, profe. Bueno, entonces si nadie tiene dudas, buenísimo. Si nadie tiene dudas, entonces en la semana voy a ver cómo hacerles llegar el práctico que era de la modalidad presencial. O sea que acuérdense que de ese práctico ustedes tienen que buscar un ejercicio donde lo que aproximen sea una función, no una ecuación diferencial, porque eso todavía no lo hicieron, y que no haya error en el contorno. Entonces, en ese caso pueden resolver, si no van a tener que esperar. Ahora, lo que les quería mencionar era que hay un link, que hay un link para que ustedes se inscriban. Es una encuesta en realidad. Es para que ustedes que sepamos en la materia quiénes son los que están cursando, cuáles son los inscriptos a la materia. Si bien ustedes se inscriben en Sioux Guaraní, nosotros tenemos nuestro listado, que es el que ustedes ustedes se van a agregar en esa encuesta. Y es importante que se agreguen, porque con esa encuesta, con esos alumnos cargados en la encuesta, es con la cual nosotros armamos los alumnos que rinden en los parciales.
O sea, el listado de alumnos que rinden en los parciales son el listado de alumnos que se inscribió en esa encuesta, ¿sí? Y lo que les vamos a pedir es que cuando se carguen en esa encuesta, los datos que ponen en la encuesta sean los mismos que están poniendo en el CIU guaraní, porque si no, después cuando se les pasa el cursado puede haber problemas. Por ahí no podemos, y son muchos, y si los datos no coinciden, son difíciles de identificar. Así que tengan ese cuidado, que los datos que van a cargar en esta encuesta sean los mismos que carguen en el CIU guaraní, ¿sí? Bueno, les voy a dar este link para que se inscriban en nuestra lista. Profe, Y esto no, sí, yo en esa encuesta puse que era muy malo para la programación. No sé usar mucho el Scilab. A ver, solamente me lo descargué y realmente hace muchísimos años que no lo veo. sí. Eh, ¿Dónde puedo encontrar buenos tutoriales o cosas así para ponerme al día? Porque si no voy a hacer agua con eso. Los podemos subir a Pedco. Voy a hablar con los demás, lo vamos a subir a Pedco. Porque hay material que estaba para métodos 1, pero lo podemos subir acá también al curso de métodos 2 para que lo puedas bajar de ahí. Y si no, bueno, yo ahora les presenté 3 herramientas que le van a servir, por lo menos para estos ejercicios. Y en la primera parte de lo que es elementos finitos, no hay programación. O sea, lo que vas a utilizar son herramientas similares a las que les di yo para calcular nada más. Lo vas a usar como usarías cualquier otro software que te dan una herramienta para graficar o para cálculos matemáticos. Bien. La segunda parte sí trabaja con programación. Bien, Entonces bien, bien. vamos a subir esos manuales y ahí los vas a poder ir mirando. De todos modos, programación es práctica. Y, Okay. y también una vez vos sabiendo para qué utilizas una función, pues podés buscar en la ayuda del software y ver los parámetros. Ver ahí cómo se aplican los parámetros. Y otra cosa que te sirve es con el buscador, con el Google. Vos pones Scilab y pones ahí un caso específico y te muestra montones de ejemplos. Sí, Entonces, estoy con eso realmente. Me puse ahora con eso, pero bueno, después del laburo me puse a cursar y un poco como que no entendía algunas cosas que estaba haciendo. Sí, lo que tenés que tener, no para la primera parte, porque para esto son estas herramientas, ¿viste? No hay mucho más. Pero Bien. para la segunda, lo que es programación, lo primero que tenés que tener claras son las 3 estructuras básicas para programar, que son la repetitiva, el condicional y, bueno, las instrucciones secuenciales. Ok. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. ¿Sabés Okay. qué? Hay un apunte de programación que si les interesa yo lo puedo subir. Hay un apunte que hice de Scilab, de programación, y que habla de esto, ¿no? De las 3 estructuras, y después Buenísimo. de eso implementado en Scilab. Hay un apunte de programación que hice que usualmente lo subimos en métodos 1, pero si les interesa, yo lo subo ahora en Pedco. Lo pongo Por en favor. sí, lo voy a poner en un aviso. O sea, fíjense que les voy a un aviso en el costado, no en la página principal, pero sí en el costadito donde están los avisos. Voy a subir un aviso con ese apunte que hice y lo voy a poner como un archivo adjunto. Es un PDF, que ahí está completito porque tenés todo, tenés las estructuras, tenés cada estructura y después tenés eso en pseudocódigo y después lo tenés directamente implementado en Scilab. Así que sí. Y después también en las clases que nosotros tenemos, si tenemos un ratito después de lo que se expone, podés preguntar las dudas que tengas y también en la clase de consulta de cada uno. La mía es el viernes. Bien. Y ¿En qué horario el viernes? ¿Eh? ¿En qué horario el viernes? El viernes estoy de 8 a 9 yo. Bien. Pero cada uno de nosotros tiene una hora de consulta. Esa es la mía. En la Y mañana acá, estamos hablando, ¿no es cierto? no, de la tarde. Ah, De 8 a bien. 9 de la tarde.
Ok. Y Virginia dice, ¿la próxima clase sería el jueves? Sí, el jueves a la misma hora. Acuérdense de inscribirse ahí en ese link que les puse, de nada. Y acuérdense de ingresar los mismos datos que en el CIU. Y el chico que está hablando recién, bueno, anda practicando, cualquier duda Sí, que tengas. Yo ni bien esté activo Pedco de nuevo, le subo ese apuntecito para el que quiera. sí, Sí, lo vas a usar en la segunda parte, pero si vos sí, querés ir sí, sí. mirando algo, yo lo subo. Sí, sí, ahora me lo descargué y quiero ir familiarizándome de nuevo. Yo hace muchos años no lo veía el SILAP y no recuerdo mucho. Bueno, lo que puedo hacer es en ese aviso que yo les voy a poner en Pedco, les subo algunos, ese que, en la punta de programación que hice yo, y algunos otros que hemos dado en método Bien, Zoom. Y buenísimo. después, bueno, en Google encontrás montones, lo Sí, que quieras, por ejemplo. sí, 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 estuve viendo algunos tutoriales, así que me tengo que poner. Claro, anda de a poquito, total tenés tiempo hasta el primer parcial y bueno, ahí podés ir preguntando. Incluso Ok, tenemos un laboratorio de programación en la segunda parte. sí, 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 sí. Vi Así el que, cronograma. sí, sí. Bien, Así que muchas bueno, gracias. y no, de nada. Muy Voy a dejar explícito. Gracias. de compartir. Eh, sí, Ayelen. En Pedco voy a subir esos archivos, los de Silab, en Pedco. Les voy a escribir en un aviso. Vieron que al costadito hay avisos de distintas cosas. Van a ver un aviso mío para este módulo. Y ahí, como archivos adjuntos, van a aparecer estos apuntecitos que les decía. Sí, sigue caída, pero supongo yo que mañana ya estará funcionando. Así que en cuanto esté funcionando, se los voy a subir. Y en cuanto funcione, se los subo ahí en la parte de los avisos. Y bueno, ahí también les voy a, porque no puedo salir, a ver si puedo, voy a dejar de compartir un segundo a ver si puedo generar un link ya para que nos quede para el resto del cuatrimestre, porque Pedco a veces tiene estos problemas y entonces ya nosotros vamos a tener un link nuestro para nuestro módulo que cuando pase algo con Pedco, ya que sepan que vamos a estar ahí. En un segundo voy a dejar de compartir. A ver si puedo. Si alguien tiene alguna duda puede preguntarme. En este momento lo que estoy haciendo es tratar de entrar a Jitsi desde otro lado y ya generar una sala como esta que nos va a quedar para el resto del cuatrimestre a nosotros, por si nos pasa esto de nuevo. Y a esta misma sala no se le podía, usted que la creó, no se le podía cambiar el nombre. No, no sé cómo cambiarle el nombre, pero como te permite crear todas las salas que quieras, así que, a ver. A ver si me deja generar una en este momento, ya les paso el link. Sí, ahí me dejó. Así que ya les estoy pasando. No, los parciales no los armo siempre yo. Nosotros armamos los parciales, el segundo parcial. Estuvimos abocados Pablo y yo a eso. Y el primer parcial fue en conjunto, eso lo hicimos entre todos. Y ahora, en este cuatrimestre, yo no estoy dedicada a parciales, me voy a dedicar al laboratorio. Otros compañeros se van a dedicar a los parciales, porque no siempre somos los mismos. Bueno, acá va el link que vamos a usar nosotros cuando tengamos problemas con Pedco,
vamos a usar ese link que están viendo ahí. ¿Sí? Ya me lo estoy copiando yo también para tenerlo. Igual se los voy a poner en el aviso, ¿eh? No hay acentos ni nada, es así como está nada más. Bueno, cuando haya problemas con Petco, ya sabemos que tenemos que entrar a esta sala. ¿Sí? De acá hasta el final del cuatrimestre. Para que no nos pase como hoy. Igual lo voy a poner en un aviso. Ni bien andando Petco, voy a poner este link para una clase en un medio alternativo y les voy a subir los PDF con lo de SILA. Así que bueno, por hoy creo que no me quedó más nada. Vamos a estar hasta el final, hasta las 9. Así que bueno, quien tenga una duda que quiera hacer consulta, me quedo hasta las 9. Lo que es expositivo, ya todo lo que les dije recién. Aparte yo creo que después de 1 hora y 40 minutos ya deben estar cansados de que hable y hable y hable, así que bueno, acá estoy y bueno, cualquier duda que tengan, vamos viendo. Sí, no quiero seguir porque me imagino como que es mucho. Bueno, está bien. No, gracias a ustedes y que no tenga dudas se puede retirar, no voy a estar